En la Hacienda del Sol, la luna llena no anunciaba plenitud, sino una ausencia inquietante. Una madrugada de 1849, el petate de María de Texcoco apareció desoladoramente vacío. No había rastro de forcejeo, ni un lamento que rompiera el silencio. Solo la certeza de que algo o alguien la había reclamado. Mientras los campos de esta próspera hacienda, en las afueras de la Ciudad de México, florecían con una fortuna casi milagrosa en tiempos de desolación, un patrón más oscuro comenzaba a tejerse entre sus muros. Un secreto que susurraba en los galpones, un miedo que se volvía tan real como la tierra que trabajaban y que solo se manifestaba bajo la gélida luz de cada luna creciente. Antes de sumergirnos en esta historia, queremos saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar sobre la Hacienda del Sol es una leyenda que todavía se cierne en las sombras de nuestra historia. La Hacienda del Sol se extendía majestuosa sobre el paisaje árido y polvoriento que abrazaba los límites de la Ciudad de México, un punto brillante de prosperidad inusual en el convulso año de 1849. Sus muros de adobe pintados de un blanco impoluto irradiaban una solidez que contrastaba con la inestabilidad que aún atenazaba al país, apenas recuperándose de las cicatrices de la guerra contra los Estados Unidos. Mientras otras propiedades languidecían bajo el azote de plagas inexplicables, sequías implacables y bancarrotas silenciosas, las tierras de los Márquez parecían ajenas a todo infortunio. Los campos de maíz se erguían desafiantes, sus tallos gruesos y verdes superando con creces la estatura de un hombre. Y cada mazorca, al abrirse, revelaba hileras de granos dorados, apretados y perfectos. El ganado, de pelaje lustroso y musculatura robusta, pastaba en praderas inmaculadas, sin rastro de las enfermedades que diezmaban rebaños vecinos. La fortuna de don Aurelio Márquez, su esposa doña Constanza y sus 3 hijos, Julián, el primogénito de 22 años, Valentina, la hija del medio, de 19, y el joven Ramiro, de 16, era un enigma que alimentaba tanto la admiración como la envidia velada de los hacendados circundantes. Los carros que salían de la propiedad, cargados hasta el tope de mercancías y provisiones, eran una muestra palpable de su inagotable riqueza, una bendición casi milagrosa en tiempos de desolación. Detrás de la fachada de opulencia de la casona principal, la vida de cerca de 40 personas esclavizadas transcurría en un ciclo implacable de labor y privación. La gran mayoría eran mujeres, cuyos días se desdibujaban entre los surcos de maíz que regaban con el sudor de sus frentes y las tareas agotadoras en las cocinas, lavaderos y costureros de la gran casa. Sus nombres originales, aquellos que les habían sido dados al nacer en sus tierras lejanas, habían sido despojados al cruzar el umbral de la Hacienda del Sol. En su lugar se les asignaban nuevas identidades, una suerte de bautizo forzado que las vinculaba a los valles y pueblos que las habían visto nacer. María de Texcoco, Rosa de Puebla, Juana de Chalco, Teresa de Tlalnepantla, Guadalupe de Xochimilco. Estas etiquetas, pronunciadas con una indiferencia brutal por el capataz Fermín, no les devolvían su tierra, sino que las ataban a esta nueva propiedad con cadenas invisibles y la promesa de una vida de servidumbre. Sus noches las pasaban apiñadas en los galpones, estructuras precarias de madera y adobe situadas en la parte trasera de la propiedad, donde el aire se estancaba, pesado y denso, cargado con el olor a tierra húmeda, cuerpos cansados y el tenue aroma de leña quemada. El suelo era de tierra apisonada, y cada mujer disponía de un petate de palma, su única posesión personal, para intentar un descanso fugaz. Cada amanecer las encontraba de pie antes de que el sol asomara por el horizonte, sus siluetas moviéndose con una cadencia cansada al llamado del cuerno de Fermín, y solo regresaban al amparo de la oscuridad, sus cuerpos agotados, cuando los campos ya no distinguían una sombra de otra, y la luna comenzaba su ascenso lento y silencioso. Fue a principios de ese mismo año, 1849, cuando el primer eslabón de una cadena de horrores inexplicables comenzó a tejerse en el tapiz de la hacienda. La noche de luna llena de febrero, el disco plateado se alzó imponente sobre la Hacienda del Sol, bañando con una luz espectral los maizales que se extendían hasta el horizonte y los tejados de la casona. Un frío inusual, a pesar de la ausencia de viento, se filtraba en el aire. Al romper el alba, una ausencia palpable se hizo sentir en el galpón de las mujeres. María de Texcoco, una joven de 17 años que usualmente se afanaba en la cocina principal, preparando tortillas y guisos desde antes del amanecer, no apareció para el llamado matutino. Su petate, hecho de fibras de palma trenzada, yacía en el suelo de tierra,
frío y desoladoramente vacío, conservando apenas la forma de un cuerpo que ya no estaba. Las mujeres que dormían a su lado intercambiaron miradas de extrañeza. Nadie en el galpón había visto su partida. No hubo gritos que perforaran la quietud de la noche, ni rastro de forcejeo que indicara una lucha desesperada. El silencio de su desaparición era tan profundo y absoluto como el pozo más oscuro de la hacienda, una ausencia que se sentía más como un vacío dejado por algo arrebatado que por una huida voluntaria. El capataz Fermín, un hombre de unos 40 años, cuya fisonomía tosca y mirada de hielo eran bien conocidas por todos los que trabajaban bajo su férreo control, fue el primero en reaccionar. Su voz, siempre áspera y cortante, resonó por el patio central mientras sus ojos, pequeños y penetrantes, escudriñaban a las mujeres reunidas. Con un gesto despectivo de la mano, declaró que María había huido. Un suceso, según él, lamentablemente común en aquellos tiempos de tensión social y descontento. Su rostro, marcado por cicatrices antiguas, no mostraba rastro de preocupación, solo una irritación fría. Pero su declaración no terminó ahí. Como una advertencia palpable y cruel contra cualquier futura fuga, Fermín ordenó que 3 mujeres, elegidas al azar de entre las que compartían galpón con María, fueran castigadas públicamente. Los gritos de las víctimas, que se mezclaban con los silbidos del látigo, resonaron en el patio central bajo el sol inclemente de la mañana, mientras los azotes se imprimían en sus espaldas desnudas. El sonido seco de cada impacto se grababa en la memoria de los presentes. Las demás mujeres, forzadas a presenciar la escena, apretaron los labios hasta que sus bocas se convirtieron en líneas rígidas y desviaron la mirada, grabando el miedo en lo más profundo de su ser. Un pavor sordo, frío y metódico comenzó a extenderse, un veneno lento que se filtraba en el alma de cada una de ellas, paralizando sus voces y sus voluntades. Un mes después, la luna llena volvió a coronar el cielo. Su disco, más grande y brillante que antes, parecía observar con una intensidad aún mayor la hacienda del sol. Y con su ascenso, una nueva ausencia se hizo sentir. Rosa de Puebla, una mujer cuyo rostro se veía cada día más demacrado por el trabajo incesante y la angustia creciente, desapareció bajo las mismas circunstancias misteriosas que María. Una vez más, al romper el alba, el petate de palma yacía vacío en el galpón. Una vez más, el silencio absoluto en la madrugada, una quietud antinatural que devoraba cualquier sonido. Nadie la había visto partir. Ningún murmullo, ninguna sombra furtiva. Esta vez, sin embargo, el patrón comenzó a dibujarse con trazos más claros en la mente de las mujeres esclavizadas. Con los ojos llenos de una mezcla de horror y una comprensión incipiente, comenzaron a susurrar. Voces bajas, apenas audibles, se intercambiaban entre las filas de mujeres mientras caminaban hacia los campos o mientras pelaban verduras en la cocina comunal. Mencionaban la coincidencia de las lunas, la imposibilidad de que fueran simples huidas, la ineficacia de las cadenas y de las puertas cerradas que extrañamente siempre se encontraban aseguradas por la mañana. Se observaban entre sí con una nueva intensidad, buscando en los ojos de las otras la confirmación de sus propios miedos. El terror se intensificaba, transformándose en una sombra tangible que se arrastraba por el suelo de tierra de su morada, una presencia constante que les helaba la sangre. Pero el miedo a las represalias del capataz Fermín, un hombre cuya ira era más predecible pero no menos devastadora que la misteriosa amenaza nocturna, era aún mayor que la creciente curiosidad. Hablar abiertamente sobre estas ausencias no solo resultaría en azotes y castigos brutales, sino que, en el fondo, sentían que podría sellar el destino de la valiente que osara romper el silencio, señalándola como la próxima. Las palabras se ahogaban en las gargantas y los pensamientos solo se compartían con el leve roce de una mano en un hombro tembloroso, la inclinación de una cabeza en señal de entendimiento mutuo o una mirada furtiva cargada de presagio. Las desapariciones continuaron con una regularidad inquietante, una danza macabra que seguía el ritmo implacable del calendario lunar. El miedo se convirtió en el pan de cada día. Juana de Chalco, Teresa de Tlalnepantla, Guadalupe de Xochimilco. Una por una, bajo el influjo de la luna llena, sus petates aparecían vacíos. Siempre en la noche de luna llena. Siempre sin dejar el más mínimo rastro. No había gritos que perforaran la oscuridad de los galpones. No había señales de lucha en los jergones desordenados. Era como si un poder invisible, sigiloso e implacable, las arrebatara de su sueño profundo, arrastrándolas hacia un destino incierto que nadie se atrevía a nombrar. El terror se había instalado entre las mujeres, un residente permanente en sus espíritus. Los galpones, antes bulliciosos con el murmullo de conversaciones y el ocasional canto de una copla,
ahora se hundían en un silencio opresivo. Las risas se habían extinguido, reemplazadas por suspiros ahogados y el crujido nervioso de manos entrelazadas. Algunas intentaban ocultarse bajo mantas raídas cuando la luna comenzaba a engordar, temblorosas y aferradas a sus frágiles esperanzas, suplicando en silencio por un día más, por la gracia de ser ignoradas por la sombra que venía. Otras rezaban con desesperación, murmullos entrecortados dirigidos a santos que parecían haber olvidado su existencia, implorando protección, pero nada parecía importar. La elegida era siempre llevada, y con cada desaparición, la esperanza se desvanecía un poco más en la Hacienda del Sol, como una vela consumiéndose lentamente. El capataz Fermín, a pesar de sus intentos por mantener una fachada de autoridad inquebrantable, no podía ocultar del todo una creciente inquietud. Sus órdenes seguían siendo brutales, pero se observaban momentos en los que su mirada se perdía en el horizonte o en la vasta extensión de los campos, como si buscara una respuesta en el aire. Sin embargo, su dureza se intensificaba, quizás como un mecanismo para sofocar sus propias dudas. Los Márquez, por su parte, continuaban su vida de opulencia. No se escuchaban preguntas sobre las fugas de sus valiosas trabajadoras. Su prosperidad, lejos de verse afectada por la disminución de su fuerza laboral, parecía aumentar. Un hecho notorio que los vecinos comentaban con asombro y envidia. Un pánico silencioso, profundo y sombrío se cernía sobre la propiedad, mientras los campos, inexplicablemente, seguían produciendo sus cosechas milagrosas, como si una mano invisible regara la tierra con una sustancia que solo ellos conocían. La hacienda, bendecida en su riqueza, parecía estar maldita en su silencio. El pánico silencioso que se extendía por la Hacienda del Sol, un velo pesado y asfixiante que se posaba sobre los galpones y la existencia de las mujeres esclavizadas, contrastaba brutalmente con la prosperidad incesante que hacía florecer sus tierras. La riqueza de la propiedad, la vitalidad de sus cosechas y la robustez de su ganado eran una anomalía que los Márquez exhibían con una convicción casi fanática, ajenos a la miseria que padecía el México de 1849. Aquella fortuna, atribuida por los ajenos a la bendición divina o a una astucia excepcional, tenía en realidad raíces más profundas y oscuras, ancladas en un pacto olvidado con fuerzas primigenias. Años antes, cuando la Hacienda del Sol apenas comenzaba a consolidar su nombre, don Aurelio Márquez, un hombre en la cúspide de su madurez, aún no poseía la férrea convicción que lo caracterizaría después. Su hacienda, aunque prometedora, no estaba exenta de las inclemencias que afectaban a otras. Fue durante un viaje a una aldea remota, oculta entre las faldas de la sierra, lejos de la influencia de la iglesia, donde el destino de los Márquez se torció irrevocablemente. Allí encontró a un curandero, un anciano de piel curtida y ojos penetrantes, cuyo nombre se murmuraba con temor entre los pocos que conocían su existencia. La iglesia lo había expulsado hacía décadas, tildándolo de hechicero y hereje, pero su reputación de poseer conocimientos arcanos y prohibidos persistía. Don Aurelio, desesperado por una plaga incipiente que amenazaba sus primeros maizales, se presentó ante él. El curandero, con una voz rasposa que parecía venir de las entrañas de la tierra, le habló de un ritual ancestral, una práctica prohibida por generaciones, susurrada en los confines de la historia. Le describió una ceremonia de sangre femenina, derramada bajo la luna llena, como la ofrenda necesaria para garantizar una prosperidad ilimitada, una protección impenetrable contra cualquier adversidad que pudiera amenazar su tierra y su linaje. El pacto, según el anciano, exigía un sacrificio mensual, una vida joven entregada a las fuerzas obscuras para que éstas mantuvieran la hacienda bendecida con su favor. Al principio, don Aurelio escuchó con una mezcla de horror y escepticismo. La idea le parecía monstruosa, un sacrilegio impensable para un hombre criado bajo los preceptos cristianos. Intentó rechazarla, argumentando la imposibilidad moral. Sin embargo, el curandero, con una sonrisa sin dientes y una mirada fija, le entregó un pequeño puñado de hierbas secas y le instruyó sobre cómo realizar una prueba, un sacrificio experimental, una ofrenda menor que según él no comprometía del todo su alma, pero que serviría como un vislumbre del poder prometido. Don Aurelio regresó a la hacienda atormentado, pero con la plaga avanzando sin tregua, la desesperación comenzó a corroer su moral. Escogió a una mujer joven de la hacienda, una de las sirvientes más recientes. La noche de la siguiente luna llena, don Aurelio siguió las instrucciones del curandero, pronunciando en voz baja las palabras guturales que el anciano le había enseñado. El acto fue rápido, brutal y cargado de un miedo visceral que le revolvió el estómago. Tras el sacrificio, el cuerpo fue quemado en una pira improvisada y las cenizas esparcidas en la tierra. Durante días, don Aurelio no pudo dormir,
asediado por pesadillas. Pero con el paso de las semanas algo asombroso ocurrió. Mientras una plaga de gorgojos devastaba sin piedad las cosechas de los hacendados vecinos, dejando sus campos yertos, los maizales de la Hacienda del Sol permanecieron inmaculados. Las plantas se irguieron más fuertes que nunca y la cosecha fue la más abundante que había visto en años. Su excitación inicial se disolvió y en su lugar nació una convicción fanática. Había encontrado la clave de su fortuna, la fuente inagotable de su prosperidad. El pacto con las sombras era real y los beneficios innegables. Don Aurelio sabía que no podía mantener este secreto solo. La prosperidad dependía de la continuidad y la continuidad de la familia. Se acercó a doña Constanza, su esposa, una mujer de carácter fuerte pero de una moralidad aún anclada en la fe. Le confesó el origen de su milagrosa fortuna, la sangre derramada y el pacto con las fuerzas oscuras. Doña Constanza al principio reaccionó con un horror profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su cuerpo tembló visiblemente y sus palabras se ahogaron en reproches sobre la condenación eterna y la ira divina. Pero don Aurelio, con una frialdad calculada, argumentó que aquellas mujeres eran propiedades, no personas. Le recordó la inestabilidad del país, la fragilidad de su posición, la imperiosa necesidad de asegurar el futuro de sus hijos, de protegerlos de la miseria y la incertidumbre. La imagen de sus hijos despojados de su herencia comenzó a corroer la resistencia de doña Constanza. Lentamente, la voz de don Aurelio, insistente y persuasiva, logró silenciar sus objeciones morales. El terror por la pobreza y la promesa de una seguridad inquebrantable para su familia terminaron por convencerla. Sus objeciones se atenuaron, sus lágrimas se secaron y una frialdad inquietante comenzó a instalarse en sus ojos. Aceptó el pacto, no sin una sombra de su fe original, pero con la convicción de que el bienestar de su familia justificaba cualquier acto, por atroz que fuera. Con el paso de los años, a medida que los hijos crecían y la Hacienda del Sol consolidaba su posición, la nueva generación de los Márquez fue introducida gradualmente al oscuro secreto familiar. Julián, el primogénito, un joven de 22 años en 1849, fue el primero en ser instruido. Su primera experiencia, al presenciar el ritual, lo dejó pálido y visiblemente mareado. Su estómago se revolvió y sus manos temblaron al ver la sangre derramada. Pero don Aurelio le recordó la magnitud de la herencia que le esperaba. La náusea inicial de Julián fue lentamente sofocada por la promesa de poder y la ganancia. Sus ojos, inicialmente llenos de horror, empezaron a reflejar una codicia creciente, una aceptación pragmática de la necesidad de la crueldad para preservar su estatus. Valentina, con 19 años, fue la siguiente. Su reacción fue diferente, aún más perturbadora. Aceptó la revelación del secreto con una frialdad que inquietó incluso a don Aurelio. Sus ojos negros no mostraron el menor rastro de asco o compasión. Observó los detalles del ritual con una atención casi científica. Sus labios se curvaron en una mueca de desdén al escuchar las implicaciones de la inferioridad de las mujeres esclavizadas, viéndolas como meras propiedades que servían a un propósito mayor. Su aceptación fue total, calculada y desprovista de emoción. El joven Ramiro, de solo 16 años, fue el más reacio de los tres. Su cuerpo se tensó visiblemente al presenciar el primer sacrificio del que fue testigo. Sus manos se aferraron con fuerza a sus pantalones y sus ojos, grandes y asustados, se desviaron repetidamente del altar. Se le veía temblar y sus labios formaban una línea apretada. Murmuró objeciones apenas audibles sobre la crueldad y las implicaciones morales. Sin embargo, el miedo de desilusionar a su padre, la presión silenciosa de su familia y la amenaza de perder su lugar en el hogar y en la herencia de los Márquez terminó por silenciar su conciencia incipiente. Sus objeciones se disiparon en un suspiro, y aunque su participación seguía siendo la más pasiva, su silencio se convirtió en una forma de aquiescencia. Los rituales se llevaban a cabo en una cámara subterránea, excavada con precisión y cuidado bajo los establos de la hacienda. La entrada, un alzapao de madera vieja, estaba ingeniosamente disimulada bajo una pila de heno y herramientas de labranza, invisible para cualquier ojo no iniciado. Solo un mecanismo oculto, conocido únicamente por don Aurelio y sus hijos, permitía su apertura. Al descender por una escalera de piedra toscamente labrada, se accedía a un espacio circular, de paredes de tierra compactada y un techo bajo que parecía absorber la luz. En el centro de la cámara, un altar de piedra de tezontle, manchado con incrustaciones oscuras que nadie se atrevía a raspar, servía como el punto focal de la depravación. La noche de cada luna llena, la rutina macabra se ponía en marcha. Una de las mujeres esclavizadas era seleccionada y en la cena se le administraban hierbas mezcladas con sus alimentos.
Las hierbas, de un poder soporífero, la sumían en un sueño profundo y forzado. Una vez que su sueño era lo suficientemente profundo, don Aurelio y sus hijos, ayudados por doña Constanza, la llevaban en brazos a través de la oscuridad de la noche hasta la entrada disimulada en los establos. Era bajada con cuidado por la escalera, su cuerpo inerte balanceándose suavemente hasta ser depositada sobre el altar de piedra. Allí, sus muñecas y tobillos eran atados con correas de cuero a argollas incrustadas en la piedra, asegurando que no hubiera resistencia ni un grito que pudiera escapar. La familia Márquez formaba un círculo alrededor del altar. Don Aurelio, ataviado con una túnica oscura bordada con símbolos extraños, tomaba una daga ceremonial de hoja curva y brillante. Comenzaba a pronunciar palabras en un idioma gutural, una lengua que ninguno de sus hijos comprendía completamente, pero que resonaba en la cámara con una cadencia hipnótica y escalofriante. Los murmullos de don Aurelio se intensificaban. El aire se volvía denso y cargado. Con un movimiento preciso y carente de vacilación, la adaga era alzada y luego, con un corte limpio, seccionaba la garganta de la mujer. Un sonido húmedo y terrible, ahogado por los cantos y el silencio sepulcral de la cámara, llenaba el espacio. La sangre cálida y abundante era recogida en cuencos de barro que doña Constanza, con una compostura macabra, colocaba estratégicamente para no perder una sola gota. Una vez que el flujo disminuía, don Aurelio derramaba el líquido carmesí en fisuras abiertas en el suelo de la cámara, hendiduras irregulares que parecían conducir a profundidades inimaginables, como si la tierra misma tuviera sed. Las cuencas de sangre se vaciaban lentamente, el líquido escarlata siendo absorbido por la oscuridad subterránea. El cuerpo, una vez exangüe, era trasladado a una forja especial, construida en un rincón de la misma cámara. Su estructura, robusta y con un tiro bien diseñado, permitía una incineración rápida y completa. Los Márquez alimentaban el fuego con leña seca hasta que solo quedaban fragmentos de huesos y cenizas finas. Estas cenizas, el último vestigio de la vida arrebatada, eran cuidadosamente recolectadas y bajo el manto protector de la noche eran esparcidas por los campos de la hacienda. Se mezclaban con la tierra, una fertilización macabra que, según el pacto, garantizaba las cosechas milagrosas y la prosperidad inquebrantable de la Hacienda del Sol. Durante 9 meses, 11 mujeres habían desaparecido de los galpones. Aquella rutina, una vez aterradora, se había convertido en una parte intrínseca de la vida de los Márquez, una depravación que había corroído sus almas hasta convertirlas en cómplices silenciosos de un horror incesante. La hacienda, bendecida por la abundancia y custodiada por el secreto, se había convertido en un santuario para la muerte, una prisión para las almas y un abismo para la moral de sus dueños. El pacto de sangre se mantenía, y con cada luna llena, el destino de otra vida se sellaba en la oscuridad de la cámara subterránea. La Hacienda del Sol continuó su danza macabra con el calendario lunar, un ritmo silencioso de desapariciones que se había vuelto tan predecible como el ascenso del disco plateado en el cielo nocturno. 9 meses habían transcurrido desde la ausencia de María de Texcoco, y con cada ciclo de luna llena, la propiedad se engullía otra vida. Los murmullos de pánico que antes se ahogaban en los galpones se habían transformado en un silencio espeso y cargado, una atmósfera de resignación que rozaba la desesperanza. Una a una, las mujeres habían desvanecido. Rosa de Puebla, Juana de Chalco, Teresa de Tlalnepantla y, más recientemente, Guadalupe de Xochimilco. El recuerdo de sus petates vacíos, tan idénticos en su desolación, marcaba el ritmo de la angustia colectiva, una letanía de nombres que solo se atrevían a pronunciar en el más íntimo de los susurros. El número de mujeres esclavizadas en la Hacienda del Sol había disminuido de forma alarmante. De las 40 iniciales, apenas quedaban 29 al cabo de los 9 meses. La escasez de mano de obra se hacía sentir en la lentitud de las tareas, en los campos que, aunque fértiles de manera sobrenatural, requerían un esfuerzo cada vez mayor por parte de menos manos. Las mañanas en el galpón eran más sombrías, los silencios más prolongados. El capataz Fermín, cuya brutalidad no disminuía con la reducción del personal, mostraba signos de una irritación creciente. Sus azotes eran más frecuentes, sus gritos más agudos, como si intentara compensar la falta de cuerpos con una dosis extra de miedo, un intento desesperado por mantener la productividad en medio de la creciente desolación. Observaba a las mujeres con una dureza aún mayor, sus ojos pequeños y astutos buscando cualquier indicio de flaqueza o insubordinación. Los hacendados vecinos no tardaron en notar la drástica reducción de personal en la próspera Hacienda del Sol. Se escuchaban comentarios velados durante las visitas al mercado de la ciudad, en las tertulias de café o en las reuniones sociales.
Algunos, con un tono de extrañeza apenas disimulada, hablaban de las fugas constantes en la Hacienda del Sol, una anomalía que contrastaba fuertemente con la estabilidad, si bien precaria, de sus propias plantaciones. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y envidia por la incomprensible prosperidad de los Márquez. Otros, con una clara malicia, atribuían las desapariciones a una supuesta holgazanería o rebeldía inherente de las mujeres bajo el dominio de don Aurelio, negándose a ver la sombra más oscura que se cernía sobre la opulenta propiedad, prefiriendo ignorar cualquier irregularidad que pudiera empañar la imagen de respetabilidad de los Márquez. En el corazón de la casona principal, ajena a la miseria de los galpones y a los secretos ocultos bajo los maizales, se movía Catalina de Coyoacán. Una mujer de 35 años, con manos hábiles y ojos perspicaces que observaban más de lo que revelaban. Su labor como costurera en la casa la mantenía cerca de la familia Márquez, pero al mismo tiempo la hacía invisible. Una presencia silenciosa que se mezclaba con el mobiliario de las habitaciones, una sombra que se desplazaba sin llamar la atención. Sus días transcurrían entre agujas, hilos y telas, remendando la ropa de la familia, confeccionando nuevos vestidos para doña Constanza y Valentina, o surciendo las desgastadas prendas de los sirvientes varones. Catalina era conocida por su discreción y eficiencia, cualidades que le permitían moverse por los salones sin atraer miradas o sospechas. Sus ojos, aunque bajos en señal de respeto, no dejaban de registrar los detalles de su entorno, una habilidad desarrollada a lo largo de una vida de observancia y cautela. Una tarde, a principios de octubre de 1849, la luz dorada del sol se filtraba por los grandes ventanales de la sala de estar de la casona, proyectando largas sombras sobre los muebles de madera pulida y los pesados cortinajes. Catalina se encontraba sentada en un taburete bajo, su cesto de costura a los pies, remendando una de las camisas de don Aurelio. Su aguja entraba y salía de la tela con un ritmo pausado y metódico, casi hipnótico. El silencio de la casa era profundo, roto solo por el chirrido ocasional de las cigarras que se escuchaba a través de los ventanales abiertos, o el crujido distante de los pisos de madera. De repente Catalina escuchó pasos acercándose desde el pasillo adyacente. Eran doña Constanza y Valentina. Las mujeres entraron en la sala, sus voces bajas y confabuladas, como si estuvieran inmersas en una conversación privada que no debía ser escuchada. No notaron la presencia inmóvil de Catalina, oculta detrás de un biombo decorado con motivos florales, la luz tenue de la tarde bañando sus manos trabajadoras y dejando su figura en un segundo plano. Catalina continuó su costura, intentando no prestar atención, un arte que había perfeccionado para sobrevivir. Sin embargo, fragmentos de la conversación, susurros cargados de un peso inusual, comenzaron a filtrarse a través del biombo. Las voces de doña Constanza y Valentina eran pausadas, casi monótonas, pero el contenido de sus palabras hizo que la aguja de Catalina se detuviera abruptamente a mitad de la puntada. Escuchó a doña Constanza mencionar la próxima luna, su tono revestido de una preocupación pragmática. Luego, con una frialdad escalofriante, se le oyó preguntar a Valentina sobre quién sería la próxima, como si estuvieran eligiendo un objeto de la alacena. La respuesta de Valentina, dicha con una desapasionada indiferencia, aludía a la necesidad de elegir a alguien que no hiciera falta en el trabajo más pesado. Se mencionó el nombre de una de las mujeres que quedaban en los galpones, Esperanza de Azcapotzalco, y se le escuchó a Valentina argumentar que su ausencia sería menos notoria que la de otras más jóvenes o fuertes, como si las vidas de esas mujeres fueran meras piezas de un juego de ajedrez. El aire se le atascó en los pulmones a Catalina. Sintió una opresión repentina en el pecho, como si una mano invisible la estuviera estrangulando. Su sangre se heló en las venas con una velocidad aterradora. Su cuerpo entero se sintió como si un frío glacial lo hubiera invadido. Las palabras ritual de la próxima luna resonaron en su mente, haciendo un eco escalofriante junto a la próxima víctima, pronunciadas con una naturalidad que era pura depravación. Aquellos susurros, las coincidencias de las lunas llenas que nadie se atrevía a nombrar, la inexplicabilidad de las desapariciones, la ineficacia de los castigos de Fermín, todo encajó en un rompecabezas macabro que de repente se armó con una claridad horrible frente a sus ojos. No eran fugas, no eran huidas, eran asesinatos deliberados, una cadena de crímenes perpetrados por la propia familia Márquez a la vista de todos y bajo el amparo de la prosperidad. La verdad indeseable, la horrible realidad, la golpeó con la fuerza de un rayo. Sus manos temblaron incontrolablemente y casi dejó caer la camisa de don Aurelio que sostenía. Un sudor frío perló su frente.
y sintió un nudo en el estómago que le impedía respirar. Una náusea que subía por su garganta. El terror, crudo y visceral, se apoderó de Catalina. Su primera reacción fue una mezcla de náusea y un deseo incontrolable de gritar, de correr, de huir de aquella casa que de repente se había convertido en una jaula, un nido de víboras. Pero la parte racional de su mente, forjada en años de supervivencia y observación silenciosa, la detuvo. La inmovilizó. Con un esfuerzo sobrehumano logró fingir normalidad. Sus manos, aunque temblorosas y frías, retomaron la aguja, sus movimientos rígidos y mecánicos. Continuó cosiendo, su mirada fija en la tela, como si su vida dependiera de la perfección de cada puntada, mientras las voces de doña Constanza y Valentina se desvanecían al salir de la habitación, dejando tras de sí un eco helado de su conversación. Durante los días que siguieron, Catalina se movió por la hacienda como una sombra, una presencia casi imperceptible. Su rostro mantenía la expresión habitual de sumisión y diligencia. Sus movimientos eran los mismos de siempre, pero por dentro, su mente era un torbellino de pánico y determinación. La revelación no solo había encendido una chispa de fuego en ella, sino que había endurecido su voluntad. Sabía que huir, sin más, sería una sentencia de muerte. El capataz Fermín la perseguiría sin piedad, y si lograba escapar de él, las tierras baldías, los caminos infestados de bandidos y la indiferencia de un mundo que no valoraba la vida de una esclava la reclamarían. Además, la pregunta recurrente se grababa a fuego en su mente. ¿Quién creería la palabra de una mujer esclavizada contra la de la respetable familia Márquez? Eran dueños de una de las haciendas más prósperas de la región, personas de influencia y reputación intachable ante los ojos de la sociedad. Su historia sería desestimada como una fantasía, una mentira nacida de la desesperación o la locura, y ella misma sería silenciada, quizás con el mismo destino de las demás. Catalina comprendió con una claridad desgarradora que su única oportunidad de sobrevivir, y quizás de detener aquel horror, era obtener pruebas innegables. Necesitaba algo más que su palabra, algo tangible que revelara la depravación de los Márquez. La determinación fría y calculadora se asentó en su corazón. A partir de ese momento, cada uno de sus movimientos, cada una de sus observaciones se transformaría en parte de un plan desesperado. Escuchaba con más atención las conversaciones de los sirvientes. Sus ojos escudriñaban cada rincón de la casa, cada detalle que antes pasaba desapercibido. La hacienda se había convertido en un tablero de ajedrez macabro, y Catalina, una pieza aparentemente insignificante, estaba a punto de moverse con una audacia que nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado posible. El escenario estaba listo para su peligrosa investigación. Un juego de vida o muerte bajo la misma luna que observaba silenciosa los horrores que se perpetraban en la Hacienda del Sol. Ahora no solo un símbolo de prosperidad, sino de una muerte metódica y sin piedad. El aire en la Hacienda del Sol se hizo más denso con la inminencia de la luna llena de octubre, un presagio silencioso que se cernía sobre los galpones y la casona por igual. Los días que siguieron a la terrible conversación que Catalina de Coyoacán había presenciado transcurrieron bajo una máscara de normalidad. Cada una de sus acciones era calculada, cada movimiento, una simulación. Fingía la misma rutina de costura, barrido y preparación de alimentos, pero sus ojos, más agudos que nunca, escudriñaban cada sombra, cada pasillo, cada gesto de los Márquez. La imagen de Esperanza de Azcapotzalco, la próxima víctima designada, se grababa a fuego en su mente, alimentando su determinación. El tiempo se estiraba, pesado y lento, hasta la noche predestinada. La tensión alcanzó su punto culminante cuando el disco plateado de la luna se elevó en el cielo, proyectando una luz fría y fantasmal sobre los campos de maíz y los tejados de la hacienda. Catalina, en su petate en el galpón, fingía un sueño profundo. Su respiración era regular, sus ojos cerrados, pero cada fibra de su ser estaba alerta. Escuchó los pasos furtivos acercándose al galpón, el leve crujido de la puerta al abrirse, la sombra que se proyectó un instante antes de que las figuras de don Aurelio y doña Constanza entraran. Pudieron observar cómo administraban a Esperanza de Azcapotzalco, cuya figura yacía inmóvil en su petate, una bebida de hierbas mezclada con agua, asegurándose de que la joven la ingiriera por completo. La inconsciencia no tardó en apoderarse de la 12ª víctima, su cuerpo se volvió una carga inerte en sus brazos. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor sordo que amenazaba con delatarla, Catalina esperó. Permitió que la familia Márquez saliera del galpón, arrastrando el cuerpo de Esperanza bajo el manto de la noche. Esperó un momento más, el tiempo suficiente para que se alejaran unos metros, antes de deslizarse silenciosamente de su petate. Sus movimientos eran los de un animal nocturno,
cautelosos y apenas perceptibles. Se movió por las sombras que delineaban el perímetro de la hacienda, su figura pequeña fundiéndose con la oscuridad, utilizando los árboles y los muros como cobertura. Su única guía era el sonido amortiguado de los pasos de la familia y el bulto inerte que transportaban. El aire de la noche era gélido, pero un sudor frío empapaba su espalda. El rastro de los Márquez la llevó directamente hacia los establos, un vasto edificio de madera y piedra, generalmente ruidoso con el relincho de los caballos, pero ahora sumido en un silencio antinatural. Catalina se detuvo a una distancia prudente, ocultándose detrás de un viejo carro de heno. Desde allí, sus ojos buscaron desesperadamente una abertura, una rendija. La encontró. Una estrecha grieta en la pared de tablas de madera, justo donde dos tablones se habían separado con el tiempo. El resquicio ofrecía una vista parcial del interior, pero lo suficiente para que la luz y el sonido escaparan. Lo que vio a través de esa diminuta abertura fue el horror más inenarrable que jamás había presenciado. Observó cómo la familia Márquez, con una eficiencia fría y practicada, apartaba una pila de heno para revelar el alzapao disimulado. Don Aurelio, con Julián, Valentina y el reticente Ramiro a su lado, lo abrieron con un chirrido lúgubre, revelando una oscuridad profunda y amenazante. Escuchó los primeros cantos guturales de don Aurelio, palabras en un idioma desconocido que resonaban desde las profundidades, invocando fuerzas arcaicas. El cuerpo inconsciente de Esperanza fue bajado por la escalera de piedra, su cabeza colgando sin vida. Catalina vio el destello frío y metálico de la daga ceremonial en la mano de don Aurelio. Observó a doña Constanza preparar los cuencos de barro. Los cantos se intensificaron, llenando el aire con una melodía monótona y macabra. Luego, un sonido seco. Un corte húmedo que heló la sangre en sus venas. Y aunque Esperanza había sido drogada, Catalina pudo escuchar a través de la delgada pared un gemido ahogado, un grito silencioso que se extinguió casi de inmediato. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente, sus músculos se tensaron hasta el punto del dolor. El terror la paralizó, pero una fuerza interior, una mezcla de rabia y desesperación, la obligó a no apartar la mirada. Se forzó a memorizar cada detalle, cada movimiento de la familia, cada palabra incomprensible que don Aurelio pronunciaba. La imagen del altar, las manchas oscuras sobre la piedra de tesontle, los cuencos llenándose con el líquido carmesí, las fisuras en el suelo de la cámara tragándose la sangre, la forja ardiendo con un resplandor infernal, todo quedó grabado a fuego en su mente. Una prueba irrefutable de la depravación que se ocultaba bajo la prosperidad de la hacienda. Permaneció allí, inmóvil y petrificada, hasta que las últimas brasas de la forja se apagaron y la familia Márquez salió de los establos, cerrando el alzapão y cubriéndolo de nuevo con el heno, sus rostros impasibles en la oscuridad de la madrugada. Al amanecer, la imagen vívida del sacrificio aún la atormentaba. Catalina se sentía exhausta, su cuerpo dolorido por la tensión, pero su mente estaba extrañamente lúcida. La urgencia la consumía. Sabía que no había tiempo que perder. Con una audacia que antes le habría parecido impensable, esperó el momento oportuno. Durante las horas de la mañana, mientras la casa se preparaba para el día y la atención de los criados estaba dispersa, se deslizó silenciosamente hacia el estudio de don Aurelio. Era un espacio que rara vez visitaba, pero había notado el papel y la tinta sobre el escritorio del patrón. Con manos temblorosas pero firmes, Catalina robó varios pliegos de papel de buena calidad y un tintero con una pluma de ganso. Se retiró a un rincón apartado de la casa, donde la luz tenue del sol de la mañana se filtraba apenas. Con la imagen del horror grabada en su memoria, comenzó a escribir. Su pluma, a veces vacilante, a veces decidida, trazó una denuncia detallada y urgente. Describió las 12 desapariciones, los nombres de las víctimas que recordaba, el patrón de la luna llena, la conversación que había escuchado y, finalmente, el horror que había presenciado esa misma noche. Detalló la cámara subterránea, el altar, la adaga, los cuencos de sangre, la forja. Cada palabra era un testimonio, cada frase un grito silencioso de justicia. Dobló la carta cuidadosamente, la escondió en el pliegue de sus vestiduras, cerca de su piel, como un amuleto mortal. El destino le brindó una oportunidad unos días después. Don Aurelio había ordenado a Valentina que fuera al mercado del pueblo, acompañada por Catalina, para comprar sedas y encajes para un nuevo vestido de doña Constanza. Era una rara ocasión para Catalina de salir de los confines de la hacienda, una ventana de oportunidad que no podía desaprovechar. El viaje en carreta fue largo y silencioso. Valentina, envuelta en su habitual frialdad, apenas le dirigió la palabra.
Al llegar al bullicioso mercado, Catalina se movió con su acostumbrada discreción. Mientras Valentina se distraía examinando los hilos más finos en un puesto, Catalina observó con cautela. Buscó una figura familiar, un rostro de confianza. Sus ojos encontraron al padre Miguel Hidalgo Espinosa, un clérigo conocido en la región por su elocuencia y, sobre todo, por su defensa de los derechos de los esclavizados. Un hombre cuyo nombre resonaba con el eco del héroe de la independencia. El padre conversaba con un grupo de campesinos, su voz grave y compasiva. Catalina se acercó lentamente, fingiendo interés en un puesto de fruta cercano. Con un movimiento rápido y apenas perceptible, mientras pasaba junto al padre, deslizó la carta de sus vestiduras y la depositó en la mano que el padre Miguel mantenía casualmente a su lado, como si le entregara una moneda. El padre sintió el papel y, con una mirada de asombro, observó el rostro de Catalina, sus ojos implorando silencio y urgencia. Ella apenas movió los labios, un murmullo inaudible, pero la desesperación grabada en sus facciones habló por sí misma. Sin esperar respuesta, se alejó rápidamente, mezclándose de nuevo con la multitud y regresando al lado de Valentina, su corazón latiéndole con una fuerza renovada. El padre Miguel, un hombre de fe y convicción, quedó desconcertado por el inusual encuentro. Se retiró a un rincón más tranquilo del mercado y desdobló la carta. Al leerla, sus cejas se fruncieron con incredulidad. Acusaciones tan graves contra una familia tan prominente como los Márquez parecían una locura. La Hacienda del Sol era sinónimo de prosperidad y respeto. Sin embargo, algo en la urgencia desesperada del rostro de Catalina, la intensidad de su mirada, la forma en que el papel se había deslizado en su mano como un secreto vital, lo convenció de que no podía desestimar aquellas palabras. Su experiencia en escuchar las súplicas silenciosas de los oprimidos le decía que había algo de verdad en aquel relato macabro. El padre inicialmente dudó, sopesando las implicaciones de semejante acusación. Sabía que enfrentarse a los Márquez era una empresa peligrosa, pero la defensa de los más vulnerables era su vocación. La vida de 12 mujeres, posiblemente, dependía de su acción. Decidió investigar. Llevó el caso al alcalde de la ciudad, un hombre de mente más abierta de lo habitual, aunque inicialmente escéptico. El alcalde, tras escuchar el relato del padre y la descripción de la carta, reconoció la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que hubiera algo más que meras fugas. Ante la reputación intachable de los Márquez, la operación debía ser discreta, meticulosa. Se acordó que la siguiente luna llena de noviembre de 1849 sería el momento de actuar. Las autoridades rodearían la Hacienda del Sol en esa noche, esperando la oportunidad para desvelar el horror. La cuenta regresiva había comenzado. La noche de la luna llena de octubre de 1849 se cernió sobre la Hacienda del Sol, no como un manto de plata, sino como una sombra de inminente fatalidad. El cielo estaba despejado, permitiendo que la luz espectral del astro bañara los campos y la casona con una palidez sobrenatural. En los galpones, un silencio tenso se había apoderado de las mujeres. La ausencia de esperanza de Azcapotzalco, la 12ª víctima cuyo destino Catalina había presenciado el mes anterior, había intensificado el terror. Pero esa noche, la atmósfera se sentía diferente, cargada de una extraña quietud, como si el aire mismo contuviera el aliento. En las afueras de la propiedad, entre la densa arboleda que bordeaba los extensos campos de maíz, un grupo de figuras se movía con sigilo. Eran las autoridades del alcalde, un contingente de hombres armados y silenciosos, guiados por el padre Miguel Hidalgo Espinosa. Habían avanzado bajo el amparo de la oscuridad, siguiendo un sendero trazado con meticulosidad hasta rodear por completo la imponente hacienda. Sus ojos estaban fijos en la casona principal y los establos, esperando la señal, el momento preciso que el padre Miguel había advertido que se presentaría bajo la luz de la luna llena. En el interior de los establos, la familia Márquez se preparaba para el ritual. Don Aurelio, doña Constanza, Julián, Valentina y el reticente Ramiro estaban reunidos, sus rostros iluminados por la tenue luz de una lámpara de aceite. Pero, a diferencia de otras noches, no era una de las mujeres esclavizadas la que yacía inerte sobre una lona en el suelo de tierra. Era Catalina de Coyoacán. Los Márquez habían notado la inquietud en su comportamiento en los últimos días. Su mirada a veces demasiado distante, sus movimientos, aunque discretos, con un matiz diferente. La sospecha de que había sido ella quien los había traicionado, quien había roto el silencio, había germinado en la mente de don Aurelio y doña Constanza. La decisión fue rápida y cruel. Catalina sería la próxima ofrenda, la 13ª víctima, un castigo ejemplar para su osadía. Su cuerpo,
amarrado con gruesas sogas y visiblemente dopado con las hierbas soporíferas, yacía casi sin vida, sus ojos cerrados, su respiración superficial. Justo cuando don Aurelio extendía una mano para apartar la pila de heno que ocultaba el alzapão, un estruendo resonó en la noche. El sonido de varias puertas siendo forzadas, el grito de alerta de Fermín, el capataz, rompió la quietud. Las autoridades habían irrumpido en la Hacienda del Sol. Los Márquez se paralizaron, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico. Julián y Valentina reaccionaron con una mezcla de ira y desesperación. Ramiro, pálido y tembloroso, solo pudo aferrarse a la túnica de su madre. En cuestión de segundos, la puerta principal de los establos se abrió de golpe. Un grupo de oficiales armados, liderados por el alcalde y el padre Miguel, irrumpió en el recinto. La escena que encontraron los dejó petrificados. La familia Márquez de pie alrededor de la figura inerte de Catalina, sus rostros ahora transfigurados por el pánico, y el alzapão aún no cubierto, medio visible bajo una capa de heno movida. La mirada del padre Miguel se posó en Catalina, su cuerpo inerte, y supo que su intervención había llegado justo a tiempo. El alcalde, con voz grave, ordenó el arresto inmediato de don Aurelio y doña Constanza. Los dos, atónitos, no opusieron resistencia, sus ojos fijos en la figura de Catalina, sus planes truncados de la manera más humillante. Julián y Valentina, al ver la situación, intentaron huir. Julián se lanzó hacia la puerta trasera de los establos. Valentina intentó mezclarse entre los oficiales, pero ambos fueron interceptados por otros agentes que ya habían rodeado el perímetro. Ramiro, que se había quedado inmóvil, fue aprehendido con menos violencia. Su juventud y la evidencia de su temor visible lo distinguían de la implacable frialdad de sus padres y hermanos. Mientras los Márquez eran asegurados, las autoridades se dirigieron al alzapão. El alcalde, con un gesto de determinación, ordenó su apertura. El chirrido lúgubre de las bisagras resonó en los establos. Una escalera de piedra toscamente labrada se reveló, descendiendo hacia una oscuridad ominosa. Los oficiales, con linternas de aceite y antorchas, bajaron cautelosamente. Lo que encontraron en la cámara subterránea fue un escenario que heló la sangre de los hombres más curtidos. En el centro, un altar de piedra de tezontle, cubierto de manchas oscuras, incrustaciones secas de sangre. A su alrededor, cuencos de barro con residuos rojizos, una daga ceremonial de hoja curva y brillante y otros utensilios de factura extraña, dispersos sobre la tierra apisonada. En un rincón, una forja de piedra aún conservaba restos de ceniza y fragmentos calcinados, huesos pequeños, indistinguibles pero innegablemente humanos. El hallazgo más macabro y condenatorio fueron los manuscritos. En una pequeña hornacina tallada en la pared de tierra, encontraron varios cuadernos encuadernados en cuero, escritos con la pulcra caligrafía de don Aurelio. Eran registros meticulosos, un diario de su pacto profano, que detallaban cada sacrificio realizado, los nombres de las víctimas, las fechas de las lunas llenas y las ofrendas que había hecho a las fuerzas oscuras para asegurar la prosperidad de su hacienda. La prueba irrefutable de los 12 asesinatos rituales. La noticia del descubrimiento en la Hacienda del Sol y el arresto de la prominente familia Márquez se esparció como un reguero de pólvora, sacudiendo los cimientos de la sociedad mexicana de la época. El escándalo fue colosal. Las tertulias y los salones de la Ciudad de México no hablaban de otra cosa. El juicio, que se celebró en los meses siguientes, se convirtió en un espectáculo público, revelando al detalle los horrores inenarrables perpetrados bajo el velo de la prosperidad. Los testimonios, la evidencia del altar ensangrentado, los fragmentos de huesos y los diarios de don Aurelio presentaron un cuadro de depravación que causó conmoción y una revuelta moral generalizada en el país. 12 mujeres, inocentes y desprotegidas, habían sido sacrificadas ritualmente a lo largo de 9 meses, sus vidas arrancadas en nombre de una riqueza maldita. En enero de 1850 se dictaron las sentencias. Don Aurelio y doña Constanza Márquez, patriarcas de la familia, fueron condenados a muerte por la horca. Su ejecución se llevó a cabo en la plaza pública ante una multitud enardecida que clamaba justicia, sus gritos resonando con la fuerza de un juicio popular. Julián y Valentina, los hijos mayores, recibieron sentencias de prisión perpetua, enviados a penitenciarías separadas, sus lazos familiares rotos por el peso de sus crímenes. El joven Ramiro, de 16 años, fue considerado parcialmente bajo coerción debido a su edad y a su menor participación en los rituales. Fue condenado a 20 años de prisión, una vida de arrepentimiento y expiación por el horror que había presenciado y no había denunciado. La Hacienda del Sol, el epicentro de tanta opulencia y depravación, fue confiscada por el gobierno y subastada.
Sin embargo, su destino, una vez el juicio terminó, fue desolador. Ninguno de los propietarios posteriores logró hacerla prosperar nuevamente. Las cosechas fallaban inexplicablemente, los maizales se marchitaban sin razón aparente, el ganado enfermaba sin que los veterinarios encontraran causa. La tierra que una vez fue el símbolo de una riqueza milagrosa, ahora parecía haber perdido su fertilidad, como si el pacto se hubiera roto de la manera más dolorosa. Los establos donde se ocultaba el alzapão fueron demolidos por los nuevos dueños, en un intento por borrar el rastro del horror. Pero los trabajadores que intentaron reconstruir en el lugar reportaron sensaciones opresivas, un frío inexplicable que se aferraba a la piel y, lo más perturbador, la escucha de lamentos femeninos durante las noches de luna llena, susurros que parecían surgir de las profundidades de la tierra, un eco de las almas perdidas. Las mujeres esclavizadas que sobrevivieron a los horrores de la hacienda fueron liberadas, recibiendo compensaciones modestas por los años de servidumbre y el trauma sufrido. Catalina de Coyoacán, cuya valentía había desvelado la verdad, se convirtió en un símbolo de coraje y resistencia. Su historia circuló de boca en boca, un testimonio de la lucha contra la opresión y el mal, un faro de esperanza en un mundo de injusticia. Hasta el día de hoy, aquella tierra, la que alguna vez fue la próspera Hacienda del Sol, permanece en gran parte abandonada en los alrededores de la Ciudad de México. Sus muros de adobe se desmoronan lentamente, sus campos están yermos, un memorial silencioso y espeluznante de las 12 mujeres cuyo sangre fue derramado en nombre de la ganancia, un recordatorio perpetuo de una prosperidad maldita que solo la oscuridad podía mantener. Y en las noches de luna llena, algunos aseguran que el viento aún trae desde las ruinas el eco de los lamentos, un eco que se niega a ser olvidado. Y así fue como, bajo la luna menguante de octubre de 1849, el telón de horror de la Hacienda del Sol se descorrió de forma abrupta. La valentía silenciosa de Catalina de Coyoacán, la mujer que se atrevió a ver más allá de la prosperidad y el miedo, rompió el velo de una depravación que había permanecido oculta por años. Las autoridades, guiadas por la urgencia de su denuncia, irrumpieron en el preciso instante en que la familia Márquez, en un acto de crueldad final, se preparaba para convertirla a ella misma en la 13ª víctima de su pacto sombrío. La cámara subterránea, oculta bajo los establos, reveló su espantoso contenido a la luz de las antorchas. El altar manchado con incrustaciones oscuras, los utensilios rituales de factura prohibida, la forja aún con los últimos vestigios de lo incinerado, y los diarios que narraban, con una frialdad perturbadora, cada vida arrebatada bajo la luna llena. Don Aurelio y doña Constanza fueron llevados a la horca, sus vidas extinguidas en la plaza pública como un eco de los gritos de justicia. Sus hijos, cómplices y testigos, fueron condenados a una existencia de encierro, sus lazos familiares rotos por el peso de sus propios crímenes. La Hacienda del Sol, despojada de su riqueza y maldita por la sangre que la había nutrido, fue confiscada. Pasó por manos ajenas, pero ninguna logró devolverle el esplendor. Las cosechas se marchitaron inexplicablemente, el ganado enfermó sin razón y la tierra misma pareció rechazar cualquier intento de vida, como si el alma de la propiedad hubiera sido irrevocablemente corrompida. Catalina, la costurera silente, emergió de las sombras como un símbolo de coraje, su historia un eco inquebrantable de la resistencia del espíritu humano. Pero la propiedad, aún hoy, permanece en pie, un esqueleto de adobe bajo el sol implacable que baña los límites de la Ciudad de México. Sus muros se desmoronan lentamente, sus campos están yermos, y los establos, aunque demolidos, aún guardan la memoria de lo que allí se gestó. Se dice que en las noches de luna llena, el viento trae lamentos femeninos desde las ruinas, susurros que parecen surgir de las profundidades de la tierra, un testimonio eterno de que algunas prosperidades tienen un precio que ninguna alma ni la tierra misma puede olvidar. La Hacienda del Sol, un memorial silencioso de 12 mujeres cuya sangre fue derramada por una ganancia maldita, se niega a ser olvidada. Esta leyenda, más allá del escalofrío que provoca, nos obliga a mirar hacia las sombras de la ambición humana. Nos confronta con la terrible pregunta de qué tan lejos puede llegar la sed de riqueza, y cómo el miedo y la superstición pueden corroer el alma de una familia, transformando la vida en una moneda de cambio. La tierra misma, se dice, nunca olvida la sangre derramada. Sus lamentos, aunque inaudibles para la mayoría, persisten en el viento, un testimonio eterno de que lo que se construye sobre el mal inevitablemente se desmorona. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Creen que los fantasmas de esas 12 mujeres aún rondan los campos y las ruinas de la Hacienda del Sol?
¿O es la memoria colectiva la que, por justicia, no permite que este horror sea olvidado? Déjenos sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Si esta historia ha resonado en ustedes, les invitamos a sumergirse en otro relato de misterio y horror que ya está disponible en nuestro archivo. No olviden darle me gusta a este video si les ha conmovido y suscríbanse a Sombras de la Servidumbre para no perderse nuestras futuras exploraciones en los rincones más oscuros de la historia y el folclore.